Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre la filosofía de Heidegger aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar si, según lo que ya se ha planteado en términos del pensamiento de Heidegger, respecto al olvido del ser, que representa por ejemplo Nietzsche, respecto al fin de la metafísica, bueno, y aunado a otro tipo de elementos que ya hemos profundizado en sesiones anteriores del presente curso, pues vamos a reflexionar por su parte en torno a si, bueno, pues la metafísica puede ser superable dentro del pensamiento heideggeriano, y con ello pues estamos tratando de indagar algún tipo como de propuesta o algún tipo de perspectiva respecto a cuál sería el papel de la metafísica según Heidegger, una vez que, bueno, en términos de su misma filosofía, pues se ha llegado al descubrimiento o a la conclusión de que, bueno, pues a lo largo de la historia de la metafísica tradicional occidental, pues se ha caído en lo que el mismo Heidegger denominó en su momento como el olvido del ser, que ahorita vamos otra vez a recalcar qué significa esto, qué implicaciones tiene. Y como vimos en la semana pasada, a la hora de indagar respecto a los comentarios o a los análisis que por su parte o en su debido momento Heidegger realizó en torno al pensamiento nietzscheano, pues vimos cómo pues este pensador Nietzsche al final del día representa para Heidegger un hasta aquí de la metafísica, en términos de ser, en este sentido, una máxima manifestación de la conciencia en torno al olvido del ser. Y bueno, en virtud de todos estos elementos, como también ya adentramos o bueno, adelantamos en sesiones anteriores, que Heidegger tiene en algún sentido la misión, después de haber escrito Ser y Tiempo, de tratar de resolver el problema, de dilucidar o de esclarecernos cuál es la relación entre el ser y el tiempo. Bueno, pues creo que ya con todos estos elementos que les menciono, pues estamos en buenas condiciones para hacer un análisis al respecto, que bueno, pues dicho sea de paso, lo que vamos a decir a continuación es muy debatible, y bueno que así sea, muy debatible. Entonces, al tenor de todas estas ideas, recuerda que tienes aquí abajo la cajita de comentarios para que escribas todas tus dudas, quejas, comentarios también en el mismo sentido respecto a la temática que estamos tratando aquí, Bueno, y también, pues brevemente les recuerdo que en la página principal del Pensamiento en Llamas, en la parte donde dice listas de reproducción, ahí puedes encontrar una lista de reproducción creada que contiene a todas las sesiones del curso sobre la filosofía de Heidegger, por si tienes interés en ver el resto de las sesiones. Y bueno, pues brevemente te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas en caso de que no estés suscrito, y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que pues paulatinamente subimos aquí al canal. Y por su parte, pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del Pensamiento en Llamas, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo, y que pues yo puedo mantener en pie esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todos aquellos que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Y en este sentido te extiendo la más cordial de las invitaciones para que te vuelvas un miembro del canal en caso de que estés en la disponibilidad económica de apoyar al proyecto del Pensamiento en Llamas, y que en este sentido aproveches los beneficios que yo oferto a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal. Bueno, pues vamos a empezar por lo más elemental en torno a tratar de responder precisamente este asunto o esta pregunta de si es posible superar la metafísica, en términos de entender dentro del pensamiento heideggeriano a la metafísica como un destino del olvido del ser, ¿no? Entonces, ¿qué es esto en pocas palabras de la metafísica como olvido del ser? Les recuerdo brevemente, esto ya lo explicamos en sesiones anteriores. Cuando hablamos dentro del pensamiento heideggeriano que la metafísica tradicional occidental pues ha caído en el olvido del ser, significa en pocas palabras que según Heidegger la metafísica tradicional ha colocado en el lugar del ser a un ente, a un útil,
Recuerden que en sesiones anteriores también ya profundizamos respecto a qué es esto de los útiles. Brevemente se los recuerdo. Un útil básicamente consiste en un objeto que se define por precisamente la utilidad que tiene respecto a nuestra cotidianidad, respecto a nuestras prácticas, y en ese sentido dentro del pensamiento heideggeriano útiles pues son básicamente todos los objetos que nos rodean a nosotros como Daseines, de tal suerte que pues estos útiles van definiendo también al Dasein, y a su vez pues el Dasein va definiendo a los útiles según cómo vaya interactuando o relacionándose con los mismos. Les pongo un breve ejemplo para que entendamos esto. La profesión de ser médico es un útil dentro del pensamiento heideggeriano porque es algo que solamente puede existir o que solamente tiene sentido en virtud de que le sirve a otras personas la profesión de ser médico. Entonces yo cuando me relaciono con el objeto útil llamado la profesión de la medicina o el ser médico, bueno, pues en ese sentido yo ya me estoy definiendo como médico. Pero imaginen ustedes que de pronto me aburre la medicina o ya no me gusta, qué sé yo, y decido estudiar derecho, y el derecho pues en este sentido también es otro útil porque el derecho es algo que le sirve a otras personas para hacer otras cosas, ¿no? Qué sé yo, defenderse en audiencias, heredar cosas, etcétera. Entonces, en virtud de que ahora yo me relaciono con el derecho, pues ahora yo me defino en ese momento como abogado, por ejemplo. Bueno, entonces, dice Heidegger que la metafísica tradicional ha caído en el enorme error de colocar un útil en el lugar del ser. En este sentido, a lo que se refiere Heidegger es que ha colocado cosas como el fuego, el agua, la tierra, el primer motor, Dios, que al final del día todos estos son útiles dentro del pensamiento heideggeriano porque son ya sea entidades materiales o bien conceptos que están articulados en virtud de digamos una serie de actividades que nosotros desempeñamos en la cotidianidad. Y bueno, los útiles per se son contingentes, es decir, los útiles son mudables, como ustedes pueden darse cuenta. Ellos mismos también van cambiando conforme se van relacionando con otros útiles o se van relacionando con nosotros mismos. Por ello, el que la metafísica tradicional haya colocado a los entes o a los útiles en el lugar del ser, pues constituye lo que Heidegger denomina como el olvido del ser, es decir, la metafísica tradicional se ha desatenido o se ha desatendido por completo de indagar cuál sea el fundamento en sí de la realidad por concentrarse en los meros útiles que tiene la presencia, es decir, los conceptos o las entidades materiales que se le presentan en el momento, en la circunstancia y en el tiempo y en el modo y en el lugar, que pues a partir de los cuales empieza a relacionar, nos empezamos nosotros a relacionar, y en virtud de esas relaciones definimos a estas entidades. Dice Heidegger que la metafísica tradicional pues ha colocado a estas entidades en el lugar del fundamento, en el lugar de la esencia de la realidad, siendo en realidad, valga la redundancia, pues entidades contingentes, cosas mudables, cambiantes. Y bueno, Heidegger, esto lo vimos a grandes rasgos en la sesión anterior, nos da como una especie, o podemos nosotros extraer una especie de cronología histórica en torno a cómo ha acontecido o ha ocurrido en la metafísica tradicional occidental diferentes modos de concebir al ser o a la esencia de la realidad, de tal suerte que en cada uno de estos estadios o momentos en los que se está configurando y concibiendo de manera distinta qué sea el ser, pues va pautando precisamente un escalón o una etapa o un desarrollo o un desenvolvimiento del olvido del ser. Entonces todo esto lo vamos a ir explicando con un poquito más de detalle y también con un poquito más de profundidad a comparación de cómo lo hicimos la semana pasada, para precisamente ver que esta pregunta respecto a si la metafísica es o no es superable dentro del pensamiento heideggeriano, bueno, pues va pintando, va tildando hacia una respuesta negativa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces según Heidegger, más o menos existen como 5 momentos identificables que a su vez Heidegger identifica en torno a la historia de la metafísica occidental, que de nuevo tiene que ver con diversos modos de concebir al ser. Y en este sentido son diferentes modos en los que pues el pensamiento filosófico occidental
ha confundido o ha colocado en el lugar del ser a los entes. Entonces, en el primer momento tenemos al ser como descubrimiento, y esto tiene que ver con lo que ya hemos explorado en otras sesiones en torno al concepto de la aletheia griega. Básicamente, el ser, o lo que sea el fundamento de lo real, dentro de la mentalidad grecolatina, particularmente, por ejemplo, presocrático y platónica, ahorita vemos por qué, bueno, pues considera que lo que sea la realidad, lo que la esté fundamentando, es algo que se puede descubrir una vez que uno, por ejemplo, va más allá de los sentidos engañosos, o va más allá, por ejemplo, de la ilusión de las ilusiones de la razón, o una vez que uno sale de la caverna platónica, uno puede descubrir al ser, de tal suerte que bajo esta primera concepción del ser, dentro de la historia de la metafísica occidental que detecta o que empieza a desenvolver o a describir Heidegger, bueno, pues se ve o se puede apreciar de una manera muy clara que para este tipo de mentalidades filosóficas, el fundamento de lo real es algo que permanece como escondido, de tal suerte que es el ser humano el único ente que tiene la capacidad de descubrirlo, en el sentido de traerlo a nuestro entendimiento, de, digamos, percatarnos de aquellas entidades que siempre han estado con nosotros, pero que por nuestra ignorancia, que por los engaños de nuestros sentidos, o por el simple hecho de vivir en la caverna platónica, pues jamás nos hemos dado cuenta que están ahí. Entonces, pensando por ejemplo en Platón, Platón es un claro ejemplo del ser como descubrimiento, porque él al final del día está considerando que las ideas, el topos Uranus, pues siempre está ahí, jamás ha cambiado, es inmutable, invariante y demás, de tal suerte que nada más el ser humano tiene que darse cuenta de que está ahí para saber qué es lo real, y en este sentido también descubrir su mismo fundamento. Bueno, aquí el problema es que está presente el tema del olvido del ser en la concepción del ser como descubrimiento, porque estamos, según Heidegger, tomando como al ser lo que se está presentando a la al mero tiempo presente, es decir, lo que consideramos como fundamento de lo real bajo la primera concepción del ser como descubrimiento, es algo que está muy limitado precisamente solamente a aquello que estamos descubriendo en este momento. De tal suerte que la mentalidad, por ejemplo, griega, sobre todo platónica, pues está muy limitada a las conclusiones del momento, a aquellas concepciones que se están elaborando al mismo tiempo que se empiezan a descubrir, según la misma mentalidad de la aletheia griega. Y eso, pues, es un craso error, porque de nuevo estamos tomando entidades que son contingentes como si fueran necesarias, ¿de acuerdo? Son contingentes en virtud de que solamente son descubrimientos del momento. Bien. Ahora, en la segunda concepción dentro de la historia de la metafísica occidental del ser como presencia efectiva, pues aquí se mete toda la consideración del hilemorfismo aristotélico. Para la metafísica aristotélica, bueno, pues la realidad o el ser de las cosas se está definiendo en términos de razón suficiente, en términos de la causalidad, que permite actualizar el ser potencial al ser actual. Esto, en pocas palabras, implica o significa dentro de la historia de la metafísica occidental, nos indica Heidegger, que para una concepción aristotélico, sobre todo medievalista, todo aquello que, por ejemplo, no tiene causalidad, no tiene realidad, de tal suerte que el entramado de las cosas dentro de un entorno causal es en realidad el ser, según esta concepción aristotélica y medievalista, que bueno, pues todo está entramado, termina por remitir al primer motor, al ser el primer causador. El problema de este tipo de concepciones es que de nuevo se está confundiendo lo que se da a nivel cultural, los conceptos judio-cristianos, por ejemplo, culturales del momento, como si fueran permanentes para cualquier circunstancia y tiempo posible, lo cual no es el caso, y entonces de nuevo en esta segunda faceta encontramos el olvido del ser. Pero vean, hay algo interesante que podemos notar entre el transcurso de la primera a la segunda faceta. Mientras que en la primera faceta está muy presente la idea de que el ser está por ahí oculto y que nada más uno lo único que tiene que hacer es descubrirlo, digamos que ya para la segunda faceta no va a bastar el que simplemente esté el ser o la esencia de lo real escondido, sino que ahora se tiene que articular
con un conjunto de respuestas cada vez más complejas en torno, por ejemplo, a nuestra cotidianidad, en torno al movimiento de los planetas, en torno al movimiento del viento, etcétera. A lo que vamos es que ya cuando estamos en el segundo periodo de la historia de la metafísica occidental, lo que vemos es un requerimiento ahora de explicar al ser y su relación respecto al mundo que se está moviendo alrededor. Y aquí hay muchas cosas interesantes que podremos seguir comentando, como por ejemplo el problema del movimiento en la filosofía griega, que está heredado en algún sentido en la filosofía medieval. Pero vean cómo entonces a nivel de conciencia se empieza a complejizar más la idea de que la explicación del ser, la idea de que la explicación de la esencia de la realidad tiene ahora que no nada más decirnos qué es lo que está oculto, descubrir lo que estaba oculto, sino vincular al ser respecto a otros entes que están presentes, que pues en este sentido son cotidianas o que en apariencia no son el ser o no son el fundamento de lo real. Luego, para el tercer momento dentro de esta historia de la metafísica occidental, pues ya tenemos al ser o la concepción del ser o del fundamento como un acierto, como una certeza que se obtiene vía la técnica. Entonces, en este sentido, pues está Descartes muy presente, o Descartes, como quieras pronunciar el apellido, en donde, pues la verdad solamente se puede conseguir mediante un método, donde el fundamento de lo real es algo a lo cual lo puedes descubrir y a su vez puedes relacionar este fundamento de lo real con todo lo demás, siempre y cuando uno obtenga o lo haga mediante un método de reflexión, un método de filosofía, también un método científico confiable. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este tercer momento se está complejizando cada vez más los requerimientos del ser, pero a la vez empieza a introducirse en la conciencia del ser, en la conciencia metafísica occidental, el problema del engaño, el problema de que la indagación metafísica puede ser equivocada. Por supuesto que este tercer momento de la historia del ser, pues también comete el hierro de confundir al ente con el ser, porque de nuevo la cuestión de las técnicas lo que hacen, en pocas palabras, es volver a los objetos de investigación temporales, de nuevo reducirlos a una mera instancia de cómo se me van presentando los fenómenos, y no en este sentido tiene una perspectiva digamos universal y atemporal de lo mismo, como de pronto se requiere en la reflexión metafísica. Y de nuevo en el tercer momento se hierra al encontrar el ser, se cae al olvido del ser. Luego, en el cuarto momento, que en concreto aquí ya nos estamos situando en Kant y en el idealismo alemán, como explicamos en la sesión anterior, pues lo que tenemos es al ser o la concepción de el fundamento de lo real como una objetividad que tiene que explicarse venciendo o superando la subjetividad. Y entonces aquí empiezan los problemas, por ejemplo, del idealismo. El asunto con el idealismo es que a la hora de relativizar y a la vez de subjetivizar la realidad o lo que esté allá afuera, más allá de nuestras representaciones mentales, a justo puras representaciones mentales, bueno, pues todo eso nos va a conducir va a conducir a la reflexión filosófica en torno al ser, que es la metafísica, la va a conducir a construir teorías o doctrinas filosóficas cada vez más rigurosas que pretendan precisamente decirnos cómo mi indagación sí es objetiva y no es subjetiva. Sin embargo, este cuarto periodo o este cuarto momento en la historia de la metafísica occidental pues también hierra, también cae en el olvido del ser, porque de nuevo es una objetividad que se está construyendo temporalmente, circunscrita a un solo momento y a un solo lugar. Por último, pues ya tendríamos el momento en el que el ser, la concepción de la esencia de lo real, se vuelve voluntad. Y es en este sentido en donde Heidegger destaca la figura de Nietzsche, que ya tratamos la sesión pasada, en donde el ser ya no es algo que exista objetivamente, ni siquiera es una especie de certeza que se obtenga vía la técnica, ni siquiera es en este sentido una esencia que se tiene que explicar causalmente en el entramado de todo lo demás que existe, ni por supuesto el ser es una especie de descubrimiento. Ya para este quinto momento histórico de la metafísica occidental, el ser se vuelve pura subjetividad. O sea, si esa objetividad, ¿no? Por ejemplo, que tú querías construir vía la subjetividad existe, es porque hay una voluntad que quiere imponerse de esa manera.
Y ya en un sexto momento, pues en concreto sería la posmodernidad, en la que pues estamos insertos, aunque a mucha gente no le guste pensar o hablar de este tema, en donde pues ya el fundamento de lo real, el fundamento de lo que existe como tal, pues es en realidad un fundamento arbitrario, en donde cada quien va construyendo su propia narrativa según sus intereses religiosos, políticos, ideológicos, y es en este sentido en donde estamos. Y bueno, es más que evidente que el quinto momento y el sexto momento pues son la manifestación más pura o más, ¿cómo decirlo?, más agresiva del olvido del ser como destino de la metafísica, porque aquí ya por completo se olvidó sobre la pregunta o la idea de qué será la esencia de lo real, al colocar algo tan subjetivo, tan contingente como es la voluntad y lo arbitrario. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta pequeña cronología de nuevo que está haciendo Heidegger es para recordarnos que pues el destino de la metafísica occidental es llegar al olvido del ser, o sea, llegar a este punto en donde el ser se vuelve voluntad, o donde se llega a la conciencia más o menos popular de todo es subjetivo. Y cuando se llega a ese punto, pues básicamente lo que tienes es la renuncia de la metafísica occidental tal cual. Y precisamente de pronto el pensamiento heideggeriano se está preguntando si es posible superar a la metafísica en este sentido, de tratar de recordar al ser, es decir, de hacer a un lado al olvido del ser como un destino de esta metafísica occidental. ¿De acuerdo? Y bueno, en este sentido pues ya vamos a dedicar los últimos 3 o 4 minutitos del presente video a reflexionar en torno a si pues precisamente la metafísica ya entendida como una historia del ser puede superar al olvido del ser, que precisamente esto era algo que detallamos y profundizamos en otras sesiones del presente curso, en donde pues la apuesta de Heidegger consistía más o menos en que si uno hace una historia del ser, en el sentido de precisamente como lo que acabamos de hacer, de concebir los diferentes momentos o periodos o etapas del desarrollo, de la evolución, así entre comillas, de la conciencia metafísica occidental, uno podría entender qué es el ser, o sea, qué es la esencia de las cosas. Y ahorita pues en ese sentido vamos a reflexionar si eso podría o no ser eficiente y ser recomendable en términos del mismo ideal o del mismo objetivo de superar el olvido del ser, yendo directamente a la pregunta sobre el ser, ¿de acuerdo? Bueno, en pocas palabras, aquí algo interesante que hay que observar es que cuando nosotros asumimos una metodología histórica, que bueno, precisamente se pretende o se viste como una especie de reflexión metafísica, pues no estamos en otra cosa más quizás evidente que manifestando el olvido del ser. O sea, cuando nosotros nos ponemos a hacer historia de la metafísica en lugar de metafísica, ya caímos de nuevo en el olvido del ser. Entonces, tal parece que ni siquiera abandonando el enfoque de la metafísica tradicional, que si ustedes recuerdan, como hemos explicado en otras sesiones, básicamente consiste en entender a los entes como si fueran esa presencia temporal que tienen, algo atemporal, y de ahí el hierro de la metafísica tradicional según Heidegger. Bueno, ya tal parece que ni siquiera abandonando ese enfoque de reflexión metafísico tradicional y adoptando como este enfoque histórico en torno a las concepciones del ser o las concepciones metafísicas, al menos occidentales, que permitirían más o menos capturar al ser en su temporalidad. Recuerden que todo esto ya lo explicamos y eran las intenciones del proyecto heideggeriano. Pues parece que ni siquiera lo consigues, porque cuando haces historia de la metafísica estás olvidando por preguntarte qué es el ser. Más bien estás viendo como partes fraccionarias o segmentadas de cómo se va dando la concepción o la conciencia metafísica occidental, pero en sí no obtienes una visión o una totalidad, más bien una visión o un entendimiento global o total del ser, sino un entendimiento dividido, fragmentario, de tal suerte que pues el proyecto heideggeriano hasta este punto pues resulta ser un fracaso, porque ni siquiera bajo una lectura histórica o digamos una metodología histórica para, de nuevo, ¿no?, como tratar de describir las diversas concepciones del ser, logramos salirnos del destino de la metafísica tradicional, que es el olvido del ser.
Y bueno, en este tenor de ideas vamos a ver en próximas sesiones cómo diversos enfoques de Heidegger en torno al arte, en torno al lenguaje, por ejemplo, en torno al pensamiento, podrían sugerir quizás otra línea de enfoque que no es del todo histórica, ni tampoco pertenece a la línea metafísica tradicional. Puede ser que en este sentido, bajo lo que vamos a analizar en otras sesiones, en próximas sesiones más bien, podamos pensar en un replanteo metafísico por una ontología, que de pronto esta división a veces no está del todo justificada, pero ya lo iremos viendo en su debido momento. Y sin más, pues espero que les haya gustado el video de esta sesión. No olviden dejar todas sus dudas, sugerencias, comentarios, críticas, objeciones respecto a la temática que estamos exponiendo aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.